Santiago escuchó algunos comentarios, pero no respondió. Solo acarició el lomo huesudo de la novilla y continuó su camino hacia su humilde hogar. Llegó a su casita, aquella donde el techo dejaba caer gotas cuando llovía y el viento se colaba por las rendijas de madera vieja. Aún así, allí había calor. El calor del corazón sincero de Santiago ató a la vaca bajo el pequeño cobertizo y se le acercó despacio. «No te preocupes, compañerita», susurró con voz suave. «No te dejaré morir. Mientras Dios me dé fuerzas, haré todo lo posible por ti». La noble vaca, como si entendiera el alma del joven, apoyó su cabeza débil contra su pecho. Santiago cerró los ojos sintiendo un vínculo profundo, como si aquel animal hubiera estado esperando precisamente a él, con los pocos ahorros que tenía, los mismos que ganó trabajando para don Hernán. «Compro manzanas, un poco de melaza y una pequeña bolsa de sal». Y también iba al monte a cortar pasto silvestre. No era mucho, pero lo administró con cuidado y esperanza. Día tras día, la atendió, la limpió, le habló con ternura y la alimentó con paciencia. Poco a poco, casi como un milagro silencioso, la vaca comenzaba a recuperarse. Sus ojos se iban avivando, su pelaje iba cambiando el tono opaco y su cuerpo empezaba a ganar fuerza. Una tarde, mientras Santiago alimentaba a la vaca con pasto fresco, un sonido de cascos retumbó en el camino. Matilde apareció montada en un caballo, acompañada por dos mujeres adineradas del pueblo. Sus vestidos elegantes contrastaban con la humildad del lugar. Al ver la escena, Matilde soltó una carcajada cruel. «Miren, amigas», dijo elevando la voz para que Santiago escuchara. «Este joven todavía cree que esa vaca le servirá de algo. ¡Qué ternura y qué tristeza al mismo tiempo! Cuidar un despojo como si fuera un tesoro». A las mujeres rieron tapándose la boca con sus abanicos. Santiago se incorporó lentamente. No había ira en su rostro, solo una calma profunda, casi serena. Miró a Matilde y respondió con dignidad: «Señora Matilde, su esposo fue el mejor patrón que conocí, y usted puede burlarse de mí si así lo desea. Pero recuerde algo, Ana, a veces, lo que parece una maldición es en realidad la puerta a una bendición, a un mayo ere. El tiempo siempre revela la verdad, y la vida da muchas vueltas». El silencio cayó por un instante. Matilde frunció el ceño, molesta por no haber provocado al joven. Dio un tirón a las riendas y continuó su camino, lanzando una última mirada de desprecio. Lo que ella no sabía era que aquella vaca, despreciada y burlada, llevaba en su interior el destino que cambiaría la vida de Santiago, ya que por medio de su leche milagrosa salvaría muchas vidas. Y así vivía Santiago, con trabajo humilde, manos cansadas, pero un corazón lleno de propósito. Con el pasar de los días, notó algo extraño en su vaca. El vientre comenzaba a redondearse, sus ubres se hinchaban, y la mirada del animal reflejaba una calma nueva, casi maternal. Santiago se inclinó para observarla mejor, y al darse cuenta de la verdad, sonrió como un niño. «Estás embarazada», susurró acariciándole el lomo. «Gracias, diosa, gracias, por no soltarme en la alegría». Le llenó el pecho. No solo había salvado a aquel animalito, Dios le estaba enviando algo que él jamás imaginó recibir. Mientras tanto, en el pueblo, muchas mujeres también estaban gestando en sus vientres, incluida Matilda, quien esperaba al hijo de su difunto esposo. Un día, mientras Matilde cabalgaba hacia el pueblo, pasó frente a la humilde casita de Santiago. Al ver a la vaca, más fuerte, gorda y con el pelaje brillante, detuvo su caballo. Frunció los labios sorprendida. La vaca estaba claramente recuperada y además preñada. «¿Cómo es posible?», murmuró para sí. «Esta vaca yo se la di como pago y estaba enferma, y este pobre logró salvarla. No, ¿a qué dio más?». Solo continuó su camino, pero un pensamiento incómodo quedó latiendo en su mente. Esa vaca no era cualquiera,
Era hija de una de sus mejores vacas lecheras. Y ese muchacho, sin dinero ni apellido, la había transformado. Y como si los hilos del destino fueran tejidos con el mismo calendario. Matilde y la vaca de Santiago tenían prácticamente el mismo tiempo de embarazo. Pasaron varios meses. Una tarde luminosa, la vaca dio a luz. Fue un parto limpio, fuerte, como si la naturaleza supiera que aquello era especial. El ternero nació robusto, de pelaje brillante y ojos vivos. Santiago lo tomó entre sus brazos y lo nombró duque en la vaca. Ahora producía una leche tan pura y abundante que nadie en la región tenía otra igual. Santiago comenzó a venderla no por ambición, sino para sostener a sus animales y mejorar su vida. Poco a poco las mujeres del pueblo decían: esa o leche parece benditao. Ninguna vaca da leche así, ni siquiera las de la finca grande. La fama de Santiago se extendió por toda la región. Llegó a oídos de Matilde. Al enterarse, apretó los dientes. No podía creer que el muchacho pobre, el mismo que ella había humillado, estuviera creciendo, prosperando y recordado con cariño por la gente. Pero, en esa época de prosperidad y nacimiento, algo oscuro empezó a moverse en la región. Un mal silencioso, primero pequeño y luego inquietante, comenzaría a afectar a las mujeres que estaban amamantando, y sus pequeños pasaron las semanas, y en aquella región ocurrió algo que jamás había sucedido. Una mañana sin aviso, todas las madres que tenían hijos de pecho despertaron con un miedo inmenso. Su leche materna había desaparecido por completo. Era como si el manantial de vida se hubiera secado dentro de ellas. Las mujeres comenzaron a desesperarse. Intentaban amamantar, pero los niños lloraban sin parar. Las madres se miraban unas a otras con ojos llenos de angustia. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero el pánico se extendió como un incendio. Matilde también sintió el peso de aquella prueba. Su bebé lloraba buscando alimento, y su pecho no producía ni una gota. Desesperada, intentó darle leche de sus propias vacas, pero el niño la rechazaba entre gritos y llanto desgarrador. Otras madres acomodadas hicieron lo mismo. Leche tibia, en vasijas de barro, en pequeños cuencos, en cucharas, pero nada funcionaba. La angustia se volvió colectiva. Mujeres pobres, ricas, jóvenes y ancianas se reunieron llorando en la plaza del pueblo sin saber qué hacer, hasta que una de ellas, con los ojos rojos por el llanto, murmuró: «Y la leche de la vaca de Santiago han». Una llama de esperanza se encendió. Primero una madre fue a buscarlo, luego otra y otra más. Cuando Santiago salió a atender un ruido en su puerta, encontró cerca de 20 mujeres con bebés en brazos, suplicando ayuda a Santiago: «Nuestros hijos no tienen leche, nuestros pechos se han secado. Por favor, ayúdanos. La leche de tu vaca es exquisita. Nuestros bebés no han querido leche de otras vacas. Quizás la tuya puede salvarlos». Santiago las miró con preocupación. Vio los bebés llorar, vio sus rostros pálidos y las manos temblorosas de las madres. «Mujeres», dijo con sinceridad, «mi vaca da mucha leche, pero no sé si será suficiente para todos». Pero la desesperación de aquellas madres era más grande que el miedo de Santiago. Entonces él respiró profundo, levantó sus ojos al cielo y murmuró con fe: «Dios Todopoderoso, que la leche de mi vaca alcance para cada niño. Tú sabrás cómo obrar». Y comenzó a ordeñar. La vaca, como movida por una fuerza divina, dio leche sin detenerse. Santiago llenaba jarros, luego cuencos, luego botellas, y las madres corrían a alimentar a sus bebés, que por fin dejaban de llorar. Los ojos de las mujeres se llenaban de lágrimas, pero ahora de alivio. Y así cada gota era un milagro silencioso. Mientras tanto, en su finca, Matilde abrazaba a su hijo débil. «No había bebido leche durante todo el día. ¿Qué hago, Dios mío?».
susurró llorando. Ayuda a mi pequeño Ani. Entonces un pensamiento la golpeó como un rayo en Santiago. El joven a quien humilló, el joven a quien despreció, el joven al que había pagado con una vaca enferma, que ahora parecía tener un propósito celestial. Sin perder tiempo, tomó a su bebé y salió corriendo en su caballo hacia la casa de Santiago. No le importó ser vista llorando en plena calle. El miedo por su hijo derribó su orgullo en Santiago. Seguía repartiendo leche cuando las últimas madres se retiraban agradecidas. El sol comenzaba a ponerse cuando Matilde llegó jadeando. «Por favor, dame un poco de la leche de tu vaca», dijo con voz quebrada. «Mi hijo perecerá». Santiago se volvió hacia ella. La vio vulnerable, sin la altivez de siempre. Por un instante recordó todas las humillaciones, pero su corazón noble no dejó que el rencor hablara. «Claro, señora Matilde», respondió. «Su hijo también merece vivir». Ordeñó un poco más y llenó un pequeño frasco de barro. Se lo entregó sin reproches. Matilde tembló al recibirlo. Con manos ansiosas alimentó al bebé, que bebió con ansia, como si el mismo cielo lo estuviera recuperando. Su llanto se apagó. Su respiración se calmó. El niño se quedó dormido, vivo y a salvo. Entonces Matilde rompió en llanto. Santiago balbució. «Perdóname. Te humillé, te desprecié, te traté peor que a un animal. Y aún así, has salvado la vida de mi pequeño Santiago». Con voz suave respondió: «No guardo rencor, señora. Don Hernán me enseñó que un buen corazón vale más que un campo lleno de riquezas». Matilde cayó de rodillas, y por primera vez su corazón se dobló ante la humildad durante 15 días. Santiago siguió ordeñando y repartiendo la leche que sostenía a todos los bebés del pueblo. Las mujeres lloraban de agradecimiento cada mañana. La vaca nunca dejó de dar leche. Había para todos y también quedaba para su cría. Era como si Dios mismo la hubiera tocado cuando la leche materna regresó a las madres. Los finqueros ricos, agradecidos por la vida de sus hijos, llamaron a Santiago. Le regalaron tierras fértiles, varias cabezas de ganado y herramientas para que comenzara su propio proyecto. Los pobres, con el corazón lleno de gratitud, le llevaron comida, semillas y bendiciones sinceras. Santiago no solo había salvado a los niños, había salvado a un pueblo entero, y todo gracias a una vaca que una vez fue despreciada y a un corazón que nunca dejó de hacer el bien. Y así la historia de Santiago se convirtió en un recordatorio eterno para toda aquella región. Aquel joven pobre que un día caminó por las calles, soportando burlas con una vaca flaca y moribunda, que ahora valía millones, terminó siendo el instrumento para salvar la vida de todos los niños. Su nombre pasó de ser apenas un susurro entre los huertos a convertirse en símbolo de gratitud, nobleza y fe inquebrantable. Matilde, por su parte, aprendió la lección más dura y más necesaria de toda su vida. La altivez que alguna vez la había gobernado se derrumbó por completo el día que tuvo que tocar la puerta de Santiago, rogando por un poco de leche para salvar a su propio hijo. Desde aquel día, nunca más volvió a mirar por encima del hombro a nadie. La soberbia se transformó en humildad, y cada vez que veía a su hijo crecer fuerte y sano, recordaba los valores verdaderos que su difunto esposo siempre defendió: la bondad, la justicia y la humildad del corazón. Desesperadas, acudieron al joven, y aquella vaca que todos despreciaban salvó la vida de los niños. En un rincón olvidado, a las afueras del pueblo, donde el viento parecía arrastrar susurros viejos entre tablas desgastadas y láminas de zinc que temblaban con cada brisa fría, vivía un joven pobre llamado Santiago. Sus manos, agrietadas por el trabajo y por años de sostener la vida con lo poco que tenía, eran testigos silenciosos de su lucha diaria. Su ropa, desgastada y remendada tantas veces como pudiera recordar,
apenas lo protegía del frío de las madrugadas. Su casa, hecha de tablas que dejaban pasar la luz y láminas rotas que apenas se sostenían, era tan frágil que cada vez que llovía el agua se colaba por algunos rincones. Su casita era más un refugio que una vivienda, pero para él era un pequeño milagro, un lugar al que llamaba hogar. Su padre, el único que lo acompañaba en aquel mundo silencioso, había fallecido un tiempo atrás. Desde entonces, Santiago aprendió a convivir con el eco de los recuerdos y con la ausencia que dejó ese hombre humilde que le enseñó a trabajar, a orar y a ser agradecido incluso en la escasez. Sin nadie más que lo guiara o consolara, creció escuchando el silencio y tratando a la soledad como una vieja compañera. Poseía únicamente un pedacito de tierra duro, donde sembraba hortalizas para vivir. Cada semilla que enterraba era un acto de fe. Cada brod verde, una victoria silenciosa contra el abandono. Allí, entre el olor a tierra húmeda, Santiago sostenía su existencia humilde, pero firme. A pesar de su pobreza, aquel rincón humilde estaba lleno de algo que las casas grandes y lujosas del pueblo a veces no tenían: paz, gratitud y un corazón dispuesto a seguir adelante. Muchos en el pueblo miraban a Santiago con una mezcla de respeto y compasión. Murmuraban entre ellos: Santiago es un buen muchacho, no tiene familia, pero su corazón es más noble que el de muchos que lo tienen todo. Lo veían caminar cada día con la cabeza en alto, sin rencor por su soledad, sin amargura por lo que nunca tuvo. Algunos admiraban la fuerza tranquila con la que enfrentaba la vida, otros envidiaban la serenidad que irradiaba, como si llevar pobreza en los bolsillos no le impidiera tener riqueza en el alma. Y aunque pocos lo decían en voz alta, todos sabían que Santiago era de esos hombres raros, los que mantienen la bondad intacta pese a la dureza del mundo. Un día, Santiago decidió buscar un trabajo que le permitiera mejorar su vida. Caminó de finca en finca, pero era rechazado, hasta que llegó a la finca de don Hernán, un hombre rico pero humilde de carácter y noble de corazón. «Buenas tardes, señor», dijo Santiago con un gesto humilde. «Estoy buscando trabajo. Le ofrezco mis manos. Son fuertes, trabajadoras, y tengo toda la disposición de aprender». Don Hernán levantó la mirada. Sus ojos recorrieron la figura del muchacho en ropa gastada, manos curtidas, mirada sincera. «¿Y cómo te llamas, hijo?», preguntó el hombre. «Me llamo Santiago, señor, y no tengo más que mi esfuerzo. Pero si me da una oportunidad». «No lo defraudaré». Don Hernán entrecerró los ojos, como si intentara ver más allá de las palabras. «¿Y por qué buscas trabajo tan lejos?» «Porque quiero salir adelante, señor. No tengo familia, pero tengo sueño, y solo necesito un lugar donde pueda ganarme el pan». Con honestidad don Hernán, sin apartar la vista del joven, sonrió ligeramente en música. «Lo que veo en ti es un corazón noble», dijo con una voz serena. «Si quieres trabajar, aquí tendrás un lugar». Los ojos de Santiago brillaron, pero se apresuró a inclinar la cabeza. «Gracias, señor». Y así comenzó a trabajar Santiago en aquella finca, desde el primer amanecer, antes incluso de que el gallo cantara. Ya estaba de pie, dispuesto, con las mangas arremangadas y el corazón entregado al deber. Aprendió rápido a ordeñar, a limpiar los establos, a cuidar el ganado como si fueran criaturas frágiles, puestas bajo su responsabilidad. Los demás trabajadores lo observaban con sorpresa, pues aunque sus manos estaban cansadas y su ropa casi siempre cubierta de tierra, Santiago jamás se quejaba. Trabajaba en silencio con una dedicación que solo nace de aquellos que saben lo que es no tener nada. Su humildad, su actitud siempre agradecida y su capacidad de aprender lo convirtieron en uno de los trabajadores más queridos de don Hernán. Pero mientras algunos veían en el joven noble y trabajador, había alguien en aquella finca que lo miraba con desprecio. Y esa persona era nada más y nada menos que
Matilde, la esposa del patrón Matilde, era una mujer orgullosa y altiva con cualquiera que fuera pobre. Para ella, la pobreza era una mancha, un defecto imperdonable. Cuando don Hernán estaba cerca, Matilde apenas disimulaba su desdén. Lo saludaba con frialdad, lo miraba por encima del hombro y se alejaba. Pero cuando su esposo no estaba, cuando nadie vigilaba sus palabras ni sus gestos, mostraba su verdadera cara. ¡Qué desperdicio de tiempo! Mi esposo siempre recoge a gente que no aporta nada. Ten cuidado con mis vacas, muchacho. No quiero que un pobre como tú me enferme el ganado. Los otros trabajadores miraban a Santiago con tristeza. Sabían que ella era injusta, que lo humillaba sin razón. Pero Santiago siempre guardaba silencio, bajaba la cabeza, tragaba el orgullo y seguía. Nunca levantaba la voz, nunca respondía mal. Él sabía algo que Matilde, no un corazón humilde, no se ensucia con ofensas ajenas. Sin embargo, don Hernán, aunque no veía todo, sí intuía lo que ocurría. Y cada vez que encontraba a Santiago trabajando en silencio, se acercaba y le daba unas palmaditas en la espalda. No te aflijas, hijo, le decía, Dios ve el corazón, y el tuyo es limpio. Ya llegará tu recompensa, porque don Hernán tenía preparado para él un regalo, uno que cambiaría su vida. En silencio, sin que nadie en la finca lo supiera, había decidido recompensar la nobleza y el esfuerzo de Santiago, regalándole una de sus mejores vacas lecheras. Una vaca fuerte, sana y de excelente cría. Para don Hernán, no era solo un obsequio, era una forma de reconocer el corazón limpio de aquel muchacho que trabajaba como si la finca fuera suya. Pero Santiago aún no lo sabía, y tampoco imaginaba que la vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Pero el destino tenía sus propios planes, y antes de que aquella promesa pudiera cumplirse, la finca cayó en un profundo luto. Una mañana gris, cuando el canto de los gallos aún no terminaba de despertar la finca, don Hernán, el hombre justo y bondadoso que había sido el corazón de aquellas tierras, falleció del corazón. La noticia corrió por la finca y toda la región como un viento frío. Los trabajadores se reunieron en el patio central con la cabeza baja. Santiago, que había servido a don Hernán con lealtad por un año, no pudo contener las lágrimas. Se quedó quieto bajo el árbol donde tantas veces conversó con él. Sintiendo un vacío que le apretaba el pecho, pasó una semana de luto. Los días se volvieron pesados y silenciosos. Y cuando el llanto comenzó a apagarse, surgió una nueva realidad. Matilde, la esposa de don Hernán, era ahora la dueña absoluta de la finca. En el cambio, se sintió de inmediato. Una mañana Matilde llamó al capataz y le dijo: «Quiero que despidas a Santiago», ordenó sin mirarlo, «y dale como paga la vaca enferma que está aislada en el establo viejo. Esa será su compensación». El capataz frunció el ceño. «Señora, eso es lo contrario de lo que deseaba su esposo». Don Hernán pensaba regalarle una de nuestras mejores vacas como agradecimiento por este año de trabajo. Matilde lo interrumpió con brusquedad. «Mi esposo ya no está. Ahora mando yo, y no tolero que me contradigan. Haz lo que te ordené». En el capataz, con el corazón pesado, fue en busca de Santiago, que estaba bajo el árbol donde acostumbraba sentarse a recordar las enseñanzas de su patrón. «Santiago, debo decirte algo», murmuró el capataz con voz triste. «Ya no hay trabajo para ti». Así lo decidió la patrona. Santiago bajó la cabeza, pero no por orgullo herido, sino por una mezcla de dolor y resignación. «Lo entiendo», respondió con calma. «Si así Dios lo ha decretado, lo acepto. Y la verdad, sé que mi patrón no hubiera querido esto». Luego, el capataz lo llevó a un establo viejo, casi olvidado en la parte trasera de la finca. Santiago nunca había entrado allí. Y temblorosa, había una vaca flaca, enferma y con el pelaje opaco. Era joven aún, pero estaba separada del resto. Desde el día en que don Hernán murió, «Esto es tu paga»,
dijo el capataz avergonzado. Incapaz de sostener la mirada, Santiago se acercó al pobre animal. Sus ojos reflejaban tristeza, no por él, sino por el animalito abandonado. Sé que don Hernán jamás hubiera querido esto. Esta vaca aún es joven. Tiene unos 18 meses, susurró el capataz. Santiago le puso una mano en el hombro. No te preocupes, amigo. Quizás este animalito Dios lo puso en mi camino por un propósito que aún no entiendo. La cuidaré con mucho amor. Santiago se acercó y acarició a la vaca. No temas, amiguita. Desde ahora yo te cuidaré. Y con una cuerda vieja, guiando con paciencia a la débil vaca, Santiago salió por la entrada principal de la finca. Caminó sin mirar atrás, dejando atrás su trabajo y sus recuerdos. Mientras tanto, Matilde, encerrada en la casa grande, se miraba al espejo con la mano sobre el vientre. Ella había quedado embarazada de don Hernán, pero sin saberlo aún. La decisión que tomó aquel día cambiaría el destino de muchos, incluso el suyo propio, porque Dios le enseñaría una gran lección ese mismo día. Mientras Santiago caminaba por el pueblo guiando a la frágil vaca, las miradas no tardaron en caer sobre él. Algunos ricos, sentados frente a la plaza, con sus vestiduras finas y expresión altiva, murmuraban entre ellos: «Mírenlo, pobre joven», susurró uno con desdén. «Le dieron esa cosa flaca y enferma. ¿Qué podrá hacer con eso? Será tiempo perdido», respondió otro. Pero entre los pobres las palabras eran distintas. Murmuraban con compasión: «Qué pesar del joven Santiago», dijo una anciana llevándose la mano al pecho. «Se le ve la tristeza en los ojos y cargar con esa pobre vaca. Dios se apiade de él. Ojalá el cielo le recompense su corazón bueno».